Todo sigue igual en la pelea por la Champions después del empate a 0 entre Villarreal y Athletic. Vamos a repasar todo lo que nos ha dejado uno de los partidos más destacados de esta jornada 30, que ha tenido emoción, que ha tenido tensión hasta el final, pero en la que han faltado goles. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Villarreal y Athletic han empatado a 0 en este duelo por la cuarta posición de la Liga en estos momentos. El Athletic continúa liderando esa pelea por alcanzar la mejor posición de cara a la próxima temporada para entrar en Champions. El Villarreal se tiene que conformar con un empate que, sobre todo en los primeros 35 minutos de partido, se le quedó muy corto por los méritos que hizo el conjunto de un Marcelino García Toral, que superó claramente al conjunto rojiblanco, pero que terminó frustrándose debido a la falta de acierto que tuvo frente a la portería de Unai Simón. Esta es la imagen, la de Tierno Barri, que ha visto cómo le anulaban un gol, como también un par de minutos antes tenía una acción muy clara, prácticamente sin portero, sin Unai Simón debajo de los palos, que no ha podido aprovechar el joven futbolista francés. Un Villarreal que ha podido ser mejor que el Athletic, que ha podido generar ocasiones, que ha tenido más y mejores que los Leones, pero que no ha podido terminar superando a una defensa rojiblanca que vuelve a demostrar por qué pues es un equipo tan difícil de ganar. Tan solo ha perdido uno de los últimos 21 partidos de Liga que ha disputado. Sigue, como digo, con 6 puntos de ventaja frente al Villarreal y frente al Betis, y mantiene aún esa cuarta posición después de ser capaz de sacar un empate más positivo por el resultado que por el juego desplegado en una jornada que era clave de cara a entrar en esa próxima Champions League. Tenemos que repasar muchas cosas de un partido que, además, en términos clasificatorios, como digo, pues tiene todo o deja todo igual después de una jornada disputada en la que Betis, Villarreal y Athletic han empatado sus encuentros. Por lo tanto, el Villarreal mantiene esa posibilidad de recortar distancia frente al Athletic y de meterle 3 puntos más de diferencia a favor a un Betis que obviamente tiene los mismos, que tiene de 30 partidos disputados, mientras que el Villarreal, los de Marcelino, tienen un partido pendiente. Fue el que se tuvo que posponer por las lluvias, por fuertes tormentas en el Estadio de la Cerámica frente al Español, en un encuentro que nos ha dejado también nombres destacados como el de Dani Vivian, como también para mí el de Santi Comesaña, un Dani Parejo que ha hecho una primera parte de un nivel absolutamente maravilloso, y también un Juan Foyt que ha estado bien en algunas acciones defensivas, aunque yo no diría que ha brillado tanto como Comesaña, Parejo o el bueno de Dani Vivian. Vamos a repasar todo lo que nos ha dejado este encuentro, que venía o que ha comenzado marcado clarísimamente por un punto de mayor intensidad, de mayor concentración, de mayor deseo de un Villarreal que ha comenzado imponiéndose claramente en todas las acciones que denotaban algo de disputa, algo de balón dividido, también con un Athletic que no ha salido de todo conectado, malos controles iniciales de Beñat Prados, de Jaureguizar, permitiendo que esa presión alta que quería hacer el Villarreal triunfase, generando ya desde los primeros minutos ocasiones muy claras el conjunto de Marcelino. En el minuto 3, un pase dentro del área de Baena, un centro atrás a Buchanan que el canadiense no terminó rematando. El Villarreal ya desde esos primeros minutos haciéndose con el mando del partido, haciéndose con el dominio, con la posesión y sobre todo marcando las diferencias a través del 3-2-4-1 que viene utilizando Marcelino esta temporada. Hoy en un 11 en el que las principales noticias era que Femenía volvía a la titularidad después de perderse las últimas semanas por lesión. Había jugado ya unos minutos frente al Getafe y parecía al 100%. Buchanan se mantenía en ese sector derecho del ataque, y Logan Costa acompañaba a Juan Foyt en el centro de la defensa. Por parte del Athletic, no es el 11 ideal de los de Ernesto Valverde, con bajas como la de Galarreta, sin poder contar tampoco con Geray, dando entrada a Gorosabel, dando entrada también a Beñat Prados. Unai Gómez era el jugador que partía desde la media punta, y Guruceta arriba. Para mí hoy Gorka Guruceta ha sido sin duda
duda de lo mejor del conjunto de Ernesto Valverde, al que le ha faltado muchísimas cosas en ataque. Como os digo, un inicio de partido marcado por esa presión alta del Villarreal y sobre todo por la calidad, sobre todo para combinar a 1 o 2 toques, moviendo el balón muy rápido de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, tanto por dentro como incluso también en alguna acción de cambio de orientación, sobre todo de Dani Parejo, para esas subidas, ¿no?, de Sergi Cardona por banda izquierda. Un Atlético que intentaba presionar, bueno, pues como lo viene haciendo en las últimas ocasiones en los que ha tenido que enfrentarse a equipos que le planteen una salida de 3 ante el 4-4-2 que normalmente suelen utilizar los de Valverde. Hoy cambiaba el míster a esa, a un intento de presión más hombre a hombre, por decirlo de alguna forma, o más centrada en que esos 3 centrales con los que sale o con los que comienza a construir sus ataques el equipo de Marcelino tuviese menos tiempo para pensar. Esto significa, sobre todo, se traduce en que Iñaki Williams iba o saltaba hacia la zona de Logan Costa, con Unai Gómez y con Guruceta marcándose o encargándose tanto de Foyt como de Femenía, o con Nico Williams saltando a Kiko Femenía y Unai Gómez teniendo que ser el que se encarga, ¿no?, de que Dani Parejo no pueda recibir entre líneas, girarse y comenzar a armar los ataques de su equipo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que el Atlético con esta forma de presionar no era capaz de robar, no era capaz de obligar al Villarreal a tener que salir por banda, no era capaz de cortocircuitar el ataque de un Villarreal que estaba saliendo de esa presión alta, que estaba encontrando espacios y que sobre todo estaba convirtiendo al Atlético en 2 bloques, ¿no? Un equipo que se partía porque le superaban esa presión y después tenía que defenderse tan solo con 6 futbolistas porque los 4 primeros se habían quedado rezagados, ¿no?, al presionar y al no ser capaces de con esa presión frenar a un Villarreal que progresaba, que jugaba muy rápido, que, como digo, estaba combinando a unos 2 toques, con Baena, con Parejo y con Comesaña muy cómodos en un partido que el capitán del Villarreal ha comenzado claramente a dominar en esa primera parte, o que ha dominado en esa primera parte, siempre siendo el jugador clave que recibía de esos 3 centrales y podía hacer el pase para completar la triangulación, superando esa presión y, como os digo, partiendo un Athletic que ha visto como en esos primeros 20 minutos ya le habían generado, en mi opinión, 3 ocasiones muy claras, con el disparo fallido de Buchanan, también con un remate muy claro de Cardona después de una combinación con Tierno Barri y de un pase largo a Ayoce, que el canario no ha podido terminar rematando con acierto frente a la portería de Unai Simón. Por lo tanto, un Villarreal que estaba al mando de las operaciones, que dominaba el encuentro, y un Ernesto Valverde que ya en esos primeros 20 minutos ha tenido que modificar la forma de presionar, porque Dani Parejo, la realidad es que estaba siendo tremendamente influyente en el encuentro, le estaban encontrando sus compañeros con mucha facilidad. Ahí veis a la izquierda los pases que ha dado correctamente Dani Parejo, que siempre, sobre todo, no era el jugador que completaba esa triangulación hacia el sector derecho, recibiendo de Foyt y combinando o con Comesaña o con Femenía, también algún cambio de orientación, encontrando también a Alex Baena. En definitiva, muy cómodo, un Villarreal que en esos primeros 35 minutos, como veis en el mapa de pases, ha podido jugar por dentro, ha podido combinar con Baena, ha podido combinar con Ayoce, ha podido combinar mucho con Dani Parejo y con Santi Comesaña, obligando al Atlético a tener que cambiar esa forma de presionar, pasando los Leones a partir del minuto 20 más o menos, 18-20, después de haber encajado ya o de haber recibido esas 2 ocasiones clarísimas continuadas, casi seguidas, tanto de Sergi Cardona como de Ayoce. El técnico de los rojiblancos necesitando cambiar esa forma de presionar y sobre todo pasando a un 4-4-2 más típico, más habitual en el conjunto rojiblanco. Se tenía que refugiar un poquito más un Atlético que estaba viendo como sufría muchísimo, y esa falta de pegada del Villarreal le mantenía con vida frente a un Atlético que sufría, que tenía a Dani Vivian, sobre todo a su contundencia y a su seguridad, junto también a la seguridad de Unai Simón, sin cometer ningún error, bien colocado, bien posicionado, con confianza, demostrando
en crecimiento también en las últimas semanas el guardameta de un Athletic que veía como el Villarreal llegaba, pero que no le estaba obligando a tener que hacer grandes intervenciones. Había sobrevivido el Athletic a esa primera tormenta que había sido capaz de formar el Villarreal, no había aprovechado el conjunto de Marcelino sus grandes ocasiones, y el Athletic con pues un poquito más replegado, intentando estar más juntito, más cerca unos jugadores de otros, pues con ese 4-4-2 que se refugiaba, que intentaba sobre todo protegerse más, cerrar más las líneas de pase por dentro, pero la realidad es que pues los saltos a la hora de presionar de Unai Gómez y de Guruceta seguían sin ser efectivos, porque tanto Juan Foyth, Femenía y Logan Costa estaban encontrando por dentro a Parejo y a Comesaña a la espalda de esos dos jugadores más adelantados de un Athletic al que le duraba poco el balón, que intentaba ser muy vertical, que cada vez que veía la mínima posibilidad de correr, de contraatacar o de transitar, pues buscaba esa opción, pero como no tenía precisión terminaba perdiendo el balón. Un Athletic al que le costaba, sumar pases, que no podía conectar con Jaureguizar, que no podía conectar con Unai Gómez, y que solo tenía a Guruceta en el único futbolista capaz en esa zona más adelantada de dar un poquito de calma, de intentar alguna combinación, de ganar algún balón. El Athletic superado, y Ernesto Valverde teniendo que tomar cartas en el asunto, como os digo, con esa modificación, con esa forma de presionar que ha cambiado a partir del minuto 20. El Villarreal ha seguido dominando la situación, ha seguido llegando, ha seguido sobre todo generando disparos desde fuera del área, con un Alex Baena que tanto en el 29, 32 ha tenido acciones de disparos desde fuera del área. Un Villarreal que estaba combinando pues esas acciones de combinación al pie por dentro, con también desmarques al espacio de Tierno Barri, las subidas de Sergi Cardona, también acciones de Buchanan. Una de ellas ha terminado en acción de fuera de juego, pero yo creo que estaba al límite, terminó sacándola o terminó evitando el remate a bocajarro de Tierno Barri, el bueno de Andoni Gorozábal, en una primeros 35 minutos muy de muchísimo sufrimiento, de única capacidad de sobrevivir de un Athletic que ha sido capaz de sacar o de salir de esos primeros 35 minutos con un 0-0 muy valioso, porque se estaba viendo clarísimamente superado por un Villarreal pues que lo estaba teniendo todo, recuperaba el balón muy rápido y después era capaz de presionar, de superar la presión de un Athletic al que pues le estaba costando mucho, sobre todo frenar la gran capacidad, lo completo que es el ataque de un Villarreal que llegaba por izquierda, que llegaba por dentro y que llegaba también con derecha con el bueno de Buchanan. 0-0 después de ese minuto 35, ha llegado la lesión de Yuri Berchiche, que ha permitido pues un pequeño parón en el encuentro, la entrada de Adama Boiro, y el Athletic que de nuevo volvía para mí a modificar la forma de presionar, haciéndolo más en una especie de 4-2-4, sobre todo con sus 4 jugadores más adelantados, Nico Williams, Guruceta, Unai Gómez e Iñaki Williams, cerrando mucho los pases por dentro, obligando a los 3 defensores del Villarreal que se quedan para dar la salida, Kiko Femenía, Foyth y Logan Costa, a tener que tomar muchas más decisiones con balón, porque Parejo, Comesaña estaban mucho mejor tapados. Ahora los jugadores del Athletic no saltaban hacia los centrales del Villarreal, y lo que ocurría es que Parejo y Comesaña estaban, como os digo, con las líneas de pase cerradas, y por lo tanto el Villarreal ya obligaba a sus centrales a tener que tomar muchas más decisiones con balón de lo que venía siendo habitual hasta ese momento en el encuentro. ¿Qué ha ocurrido? Pues para mí, a partir de ese minuto 35 hemos visto algunos de los problemas que ya vimos con Logan Costa en el partido en San Mamés, el central del Villarreal tomando muchas decisiones con balón, buscando cambios de orientación con la zurda, siendo el diestro, y otro con la derecha, que se han quedado cortos. El Atlético ha podido robar, ha podido transitar, ha tenido alguna acción de bastante peligro, sobre todo, pues una en la que yo creo que ha sido una de las pocas acciones en las que el Atlético ha podido robar en campo rival en la primera parte. Iñaki Williams le metía el cuerpo a Comesaña, Guruceta se adelantaba a Juan Foyth, y los rojiblancos, que contaban con una ocasión clarísima al borde del descanso, en las botas de Iñaki Williams, después del centro de Nico Williams, y el mayor de los Williams, que no podía rematar con su pierna zurda después del toquecito por detrás de Sergi Cardona. Se le quedaba tras el balón, no medía del todo bien, y esa ocasión clarísima que se iba al limbo para el conjunto de Ernesto Valverde, que había sufrido en los primeros 35 minutos del encuentro, que había modificado varias veces el entrenador la forma de presionar frente a un Villarreal que pues estaba jugando
no quiero decir a placer, pero que estaba siendo tremendamente superior por la gran capacidad que tiene su ataque, aprovechando perfectamente esas ventajas posicionales que le da, bueno, pues cómo están colocados sus jugadores con este 3-2-4-1 que ha implementado por primera vez en su carrera esta campaña el bueno de Marcelino García Toral. 0-0 al descanso, sensación de que obviamente el Athletic, pese a tener una ocasión clara al borde del descanso, había sobrevivido en la primera parte porque había sido claramente inferior tanto por juego como sobre todo por número de ocasiones claras, porque los de Marcelino habían tenido más y mejores. Inicio de la segunda parte, había que ver si esa forma de presionar que al Athletic le había permitido crecer en los últimos minutos del partido se iba a mantener. Yo he visto a los de Ernesto Valverde un poquito más pasivos, volviendo más al 4-4-2 que ha probado en el tramo medio de la primera parte, con Iñaki Williams más pendiente de defender sobre todo la espalda de Sergi Cardona, con Logan Costa teniendo que tomar menos decisiones, y la realidad es que el partido se ha igualado. Hemos visto a un Athletic que ha crecido con balón, que ha tenido más acciones más acciones de posesión, teniendo un poquito más de calma, no tanta precipitación como en los primeros 45 minutos, y bueno, pues ahí hemos visto también problemas del conjunto rojo y blanco para generar ocasiones. Un Nico Williams, como suele ser habitual también, pese a que ha entrado Adama Boiro demasiado solo, al que le faltaban socios, que por momentos tenía siempre 3 jugadores encima, Comesaña, Kiko Femenía y la ayuda de Buchanan, que ha terminado teniendo que salir por lesión con la entrada después de Jeremy Pino. En definitiva, un Athletic que era incapaz de jugar por dentro porque Unai Gómez no participaba, un Iñaki Williams demasiado precipitado, un Gorosabel también demasiado precipitado, y los únicos puntos de combinación, de asociación, de capacidad de jugar correctamente en campo rival los estaba poniendo un Guruceta, que ha dejado, yo creo que un partido positivo claramente mejor de lo que venía siendo sus actuaciones en los últimos encuentros. Inicio de la segunda parte también, bueno, pues marcado, ¿no?, por alguna acción de córner muy clara a favor del Villarreal. Juan Foyt ha rematado, creo que han sido 2 acciones de córner en el partido, esta de inicio de la segunda parte bastante clara para el futbolista argentino. Se realizaban esos primeros cambios, entrada Gerard Moreno y Jeremy Pino por un Buchanan lesionado y una Yoce que llegaba entre algodones al partido. Otra acción de remate también de Tierno Barri en el minuto 61. El Athletic, como os digo, tenía el balón, tenía más posesión, mucha más posesión que en la primera mitad, pero no se traducía en ningún tipo de peligro, porque a los de Ernesto Valverde le faltaban muchas ideas y sobre todo mucha capacidad asociativa, le faltaba mucha calma con balón para llevarlo de un lado a otro. Bueno, pues en definitiva muchos problemas en el ataque del conjunto rojo y blanco, como en mi opinión viene siendo habitual en 2025. Marcelino, que veía que necesitaba meter piernas, entraba Pepe Gay por Parejo, Valverde también movía piezas, movía el banquillo, Sancet y Berenguer por Nico Williams y Unai Gómez, dándole continuidad al partido de un Iñaki Williams que viene también teniendo unas últimas semanas o unos últimos meses, me atrevo a decir, 2025 en general, en el que su estado de forma no es bueno, no está rindiendo bien, pero su entrenador sigue dándole muchísimos minutos y yo creo que le está haciendo claramente un flaco favor. El Villarreal dando ese paso o esos 2 pasos atrás después de una primera parte de mucho desgaste, de mucho ritmo, y demostrando los de Marcelino que a la contra, con transiciones, también son un equipo muy potente. Ha llegado la ocasión, seguramente una de las ocasiones más claras del partido en esa segunda mitad, la acción de contraataque entre Gerard Moreno y Tierno Barri, Dani Vivian que llega a tocar, a desviar ligeramente el pase de la muerte de Gerard Moreno para Tierno Barri, ante la salida de un Unai Simón que no termina o que no puede terminar tocando el balón, y Tierno Barri que termina, bueno, pues rematando prácticamente sin portero, o termina dándole al balón un remate sin portero, en el que la realidad es que el delantero francés no ha estado del todo bien, se ha frustrado. Un par de minutos después ha tenido una nueva ocasión bastante importante, pero no ha podido rematar frente a la portería de un Unai Simón, no ha podido rematar con acierto frente a la portería de un Unai Simón, que veía como su tanto después de entrar se terminaba anulándose por una acción de mano
del propio Tierno Barri, que ha tenido seguramente las ocasiones más claras del partido, no las ha podido aprovechar y ha terminado bastante frustrado el delantero del Villarreal. El Athletic intentaba crecer, el Athletic intentaba, ¿no? Bueno, pues a través del balón y con la entrada de Sancet, con la entrada de Berenguer, generar un poquito más de peligro, pero se veía que no era el día de nuevo de los rojiblancos. Ha entrado uno de los futbolistas más, bueno, pues que ha tenido más peso en el encuentro, la entrada de Marouane en ese minuto, de Marouane Sanadi en ese minuto 73, bueno, pues ha terminado convirtiéndolo en uno de los grandes protagonistas, porque un par de minutos después él ha recibido la entrada de Pape Gueye, que ha terminado en roja en ese minuto 82, y a partir de ahí obviamente las posibilidades del Athletic han subido mucho. Ha tenido un remate el propio Marouane, seguramente la más clara del Athletic en esos últimos 10, 12, 15 minutos con el añadido, un rechace dentro del área en una falta lateral, el mal desvío, el mal rechace de Juan Foyt a todo el medio, y era Marouane el que terminaba disparando, y Comesaña el que lo terminaba bloqueando ese disparo desde dentro del área en una ocasión muy clara para un Athletic que bueno, pues había tenido una al borde del descanso con Iñaki Williams, y que 40 minutos después aproximadamente tenía también una acción importante de Marouane Sanadi. El Athletic en esos últimos 12-15 minutos con un futbolista más, la verdad es que se ha vuelto a demostrar que bueno, pues le han faltado ideas, le ha faltado calma para mover el balón, un par de pases interiores para un Ollán Sancet que estaba muy rodeado, no ha tenido profundidad en sus centros, bueno, pocas acciones de peligro de un Athletic al que yo creo que había que pedirle o exigirle bastante más en esos últimos minutos en los que ha tenido un futbolista más sobre el terreno de juego, un Villarreal que se ha defendido bien, que ha sabido sufrir, con Juan Foyt defendiendo esos centros laterales, frente a un Athletic que ha tenido un par de remates, uno de Jaureguizar también bloqueado, un centro de Adamo Boiro para un Vivian que ha intentado no tirar un poquito más del carro de lo que había hecho ya en el partido, y completando un gran encuentro el defensor del conjunto rojiblanco que volvía después de creo que 3-4 semanas fuera de los terrenos de juego después de una lesión muscular que sufrió frente a la Roma en el encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League. Al final un 0-0 que a mí sinceramente me parece que tiene que dejar más descontento al Villarreal, porque sobre todo ha tenido más y mejores ocasiones, han tenido unos primeros 35 minutos de clarísima superioridad frente a un Athletic que tuvo sus oportunidades con un futbolista menos, que tuvo ese tramo en el que obviamente con uno más podría haber generado más peligro, no lo terminó aprovechando del todo, y los de Valverde que suman un partido más sin perder, de nuevo un 0-0, el segundo 0-0 consecutivo, demostrando que es un equipo muy difícil de ganar, pero también que en este 2025 a su ataque le está faltando muchas cosas, entre ellas jugadores más acertados y un Iñaki Williams que tenga un puntito más, y sobre todo que su entrenador busque alternativas, porque el mayor de los Williams no está en este momento jugando bien. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que os haya permitido entender un poquito más lo que ha sucedido en este Villarreal 0, Athletic 0 de la jornada número 30 en un partido clave en la pelea por los puestos Champions. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.